¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Qué ha pasado con Monómeros? Tanto escándalo para que esta empresa que se planteaba junto a Citgo como una de las dos grandes referencias que podía tener el gobierno interino de Juan Guaidó como un paradigma alternativo de manejo de una empresa del Estado venezolano, terminase nuevamente en manos del chavismo. Sí, nuevamente en manos del chavismo. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Esas son las preguntas que dejamos hoy en este Analizando, donde vamos a discutir, vamos a hacer, mejor dicho, una cronología de lo que terminó siendo una historia de desgracias para que esta empresa venezolana del área de la petroquímica haya vuelto a manos de Nicolás Maduro esta semana. ¿Por qué? Hoy lo dilucidamos en este Analizando. No se lo pierdan. ¿A qué venimos nosotros? Nosotros venimos a recuperar el estatus que tenía Monómero. Monómero en el año 2017 tuvo en venta 1 millón de toneladas. En el año 2019, con una toma forzada, y esto quiero que ustedes lo entiendan, ustedes son trabajadores, nosotros somos trabajadores, yo me considero un trabajador más. Los que me conocen o los que me han buscado por las redes, soy un trabajador y por eso vine hoy de Braga. Pues soy un trabajador, vamos a hacer recorridos, vamos a buscar dónde tenemos las fallas para recuperar este estatus de Monómero. Monómero era una empresa respetada en Colombia, respetada en Venezuela, respetada en Sudamérica. Lamentablemente, las malas administraciones nos llevó en el año 2019-2020 a unas ventas de 600.000 toneladas. Y en el año 2021-2022 nos convertimos en unos revendedores. Traemos materias primas y comercializamos materias primas. Y esa es la verdad. Y esa es la verdad. Aquí está eso escrito, demostrado por las estadísticas, los informes lo demuestran. Nuestra capacidad productiva bajó. Yo le pido a un trabajador aquí que se pare y me diga si lo que yo estoy diciendo es falso. Ese es Pedro Telechea, el presidente de Pequiven, empresa de la que deviene Monómeros, que es una empresa petroquímica dedicada al tema de los fertilizantes que, como ustedes saben, está radicada en Colombia. Se estima nada más y nada menos que Monómeros al día de hoy maneja algo así como el 40% de los fertilizantes, 40% de los fertilizantes que se utilizan en la agroindustria colombiana, de manera que es una empresa sumamente importante para Colombia y para lo que tiene que ver con su agricultura. El día de hoy en Analizando, después de escuchar, repito, a Pedro Telechea, que es el presidente chavista de la Pequiven chavista, que se ha personado en Colombia para retomar el control de Monómeros, vamos a hacer una cronología de cómo llegamos de una empresa que se supone fue administrada por el gobierno interino de Juan Guaidó, atravesó varios escándalos, se atravesó el tema de la corrupción y terminó al día de hoy volviendo a las manos nada más y nada menos que de Nicolás Maduro. Ahora, por cierto, con la colaboración, como hemos hablado en este canal, abierta y franca del izquierdista Gustavo Petro para llevar a cabo su plan de normalización no solamente nacional en Venezuela, sino de carácter internacional, como ya estamos viendo con esto de Monómeros en Colombia. Vamos a hacer la cronología.
La primera vez que estalla un escándalo de monómeros, tenemos que hacer memoria, y fue cuando Humberto Calderón Berti sale con aquella famosa declaración, siendo embajador de Guaidó en Colombia, de que se estaban haciendo las cosas mal, de que habían actos de corrupción que él no podía cohonestar, de que había visto cosas que no eran para nada agradables, sobre todo con el manejo de monómeros, y en aquella oportunidad, que estamos hablando de 2019-2020, Calderón Berti renuncia diciendo que había visto cosas como que, por ejemplo, en la directiva de monómeros se habían presentado jefes de los partidos políticos o emisarios de los mismos a pedir cargos, a pedir asignaciones, a manejar monómeros como si era una caja chica de la MUT o del G4, como quiera usted llamarle. Eso dijo Calderón Berti que vio. Y bueno, eso causó toda una polémica. Allí se generaron bastantes escándalos en aquel momento. Yo recuerdo trabajos periodísticos, por ejemplo, de Patricia Poleo, recuerdo trabajos periodísticos de Orlando Avendaño, que hablaban de este tema de Calderón y de lo que significaba el primer gran escándalo de corrupción, ya no solamente con el tema del Cucutazo, que por cierto Avendaño hizo famoso en el Pan Am Post con respecto a las gestiones que se hicieron durante el concierto aquel que se hizo en Cúcuta, que fue el preludio de lo que iba a venir luego, sino como el primer gran escándalo de Juan Guaidó ya administrando, o el gobierno de Juan Guaidó, para no personalizar las cosas, administrando bienes del Estado venezolano. Los dos grandes o las dos grandes empresas, como les decía en la introducción, que ha manejado el gobierno interino son Citgo y Monómeros. Sigamos adelante. ¿Qué ocurre con Monómeros? Comienzan a avanzar los escándalos, y en septiembre del año 2021, el gobierno de Iván Duque, el gobierno colombiano, decide a través de la Superintendencia de Sociedades, llamada así también Super Sociedades en Colombia, que va a intervenir Monómeros, que hay que intervenirla, que hay unos manejos administrativos que no son transparentes y que a la empresa se le va a colocar bajo una figura de control. Y así permanece Monómeros intervenida por el Estado colombiano, por esta superintendencia, desde septiembre de 2021 hasta hace nada, hasta agosto de 2022. Estuvo intervenida y al final de sus días de esta intervención, bajo la figura de control máximo, así le llamaba Super Sociedades a lo que tenían ellos sobre Monómeros. Y cuando tenemos que ver básicamente cuáles fueron los escándalos que generó Monómeros en su momento, tenemos por una parte la gestión nada transparente y bastante, por cierto, opaca que hizo el gerente general de Monómeros, que hasta ahora todavía era gerente general de Monómeros, el señor Guillermo González Laprea, Guillermo Rodríguez Laprea, que fue una gestión en la que en algún momento estalla el escándalo por el tema de la suscripción de un contrato con una empresa panameña llamada Lion Street Corp, una empresa panameña a la que básicamente este contrato suscrito por la directiva de Rodríguez Laprea y esa empresa, terminan colocando a la empresa como manejadora del 60% de las ganancias de Monómeros. Y allí surgió una cosa inexplicable. Era un contrato creo que por 15 años y las voces de alarma se erigieron justamente a propósito del hecho de que esta empresa no tenía experiencia en este tipo de cosas, de que fue muy raro y muy opaco la manera como se firmó el contrato. Y bueno, y luego porque tú cedes ese tema de las ganancias a esta empresa, o sea, como que tercerizando las ganancias de lo que producía esta empresa, que en teoría es una empresa del Estado venezolano, situándolas a propósito o situándolas en el destino de una empresa privada. Ese fue el primer gran escándalo. Allí la actividad de Rodríguez Laprea comenzó a ser puesta bajo el escrutinio público. Luego hubo un escándalo para nada agradable que tiene que ver con la señora madre de Leopoldo López, la señora Antonieta Mendoza de López. Y este escándalo tenía que ver con unos montos bastante elevados, superiores a los $30.000, de un contrato que se suscribió hacia, creo que el año 2021. Bueno, esto estalló en 2021, pero el contrato era para hacer labores de comunicación de la empresa Monómeros. Es decir, una empresa radicada en España, cuya accionista es la señora Antonieta Mendoza de López,
pues era la que tenía el contrato para hacer labores de comunicación dentro de Monómeros. Era un contrato de comunicación por más de $30,000 en esa oportunidad. Sobre esto ha sido increpado el propio Leopoldo López, ha tratado de evadir, creo que incluso le dijo a Idania Chirinos en una entrevista que él no sabía nada de lo que estaba ocurriendo y de que ese contrato se había suscrito entre esta empresa y la empresa Monómeros. Ese fue el segundo gran escándalo. Pero para mí el gran escándalo realmente, y es el tercero, ya lo asomábamos cuando hablábamos de Calderón Berti, tiene que ver con la injerencia de los factores políticos de la llamada oposición dentro de Monómeros. Allí se habló desde Manuel Rosales, pasando por un diputado de Acción Democrática que creo que hoy está con el bernabecismo, es decir, con la AD intervenida por el régimen, aunque uno no sabe cuál de las dos está más intervenida, que se llama Oscar Ronderos. Se habló de gente de Primero Justicia, es decir, se habló de todos los partidos políticos metidos en el tema de Monómeros para buscar algún tipo de prebendas, para buscar algún tipo de favorecimientos, para buscar algún tipo de contratos. Y en ese sentido, pues el mayor escándalo, creo yo, que se dio con Monómeros fue desde el punto de vista político. Porque si tú llegaste al gobierno, en el caso del gobierno interino de Juan Guaidó, diciendo que tú ibas a hacer un paradigma alternativo al manejo de las empresas del Estado, pues tú tenías que comenzar por ser un paradigma alternativo al manejo de las empresas del Estado. No podías permitirte caer en el tema de la corrupción, que fue lo que terminó ocurriendo lamentablemente en estos casos. Cuando tú metes de lleno a la política y metes de lleno a factores políticos a tomar decisiones sobre un asunto sobre el que no son competentes, porque que yo sepa, Manuel Rosales no es ingeniero petrolero, que yo sepa, Oscar Ronderos es abogado y no es especialista en petroquímica, y que yo sepa, los militantes de Primero Justicia no son especialistas en el área petrolera tampoco todos, tendrán algunos, pero no serán todos. Pues allí se ve que el matiz político fue el que terminó determinando, valga la redundancia, el tema del manejo de Monómeros, lamentablemente. Y con todo ello, pues yo digo, sin que me quede nada por dentro, que los que perdimos fuimos los venezolanos. No es que perdió Guaidó, no es que perdió el Nuevo Tiempo, no es que perdió Acción Democrática o que perdió Primero Justicia o Voluntad Popular. Aquí los que perdimos fuimos los venezolanos al darle el mensaje al mundo de que no podemos tener una alternabilidad o un sistema alternativo a cómo manejamos la riqueza petrolera, cómo manejamos las llamadas empresas del Estado. Donde el mensaje que se tiene al final del día de nosotros en los Estados Unidos, en Brasil, en la propia Colombia, es que unos son tan ladrones como los otros. Quizá lo que cambia es que unos son más autoritarios que los otros o que el monto del robo es distinto en algunos casos en unos y otros. Pero ambos se aprovechan de la corrupción para obtener ventajas personales o de grupos cuando se trata de manejar este tipo de empresas, lamentablemente. Pero sigamos, porque estamos haciendo una cronología. Estos son los tres grandes escándalos que yo creo se dieron en el tema de Monómeros. Como la situación se convierte en insostenible en cierto punto, en octubre de 2021, la propia Asamblea Nacional de Guaidó decide destituir por todas estas denuncias de presunta corrupción a Guillermo Rodríguez Laprea. Es destituido por la propia N que lo puso allí. Y cuando este señor es destituido, uno lo que espera es que se vaya, pues que entregue el control de la empresa. Pues esto no fue así. Desde octubre del año pasado, que este caballero ha sido destituido, vamos a tener casi un año redondito, en pocos días de aquello. Este señor no había abandonado el control de la empresa. De hecho, yo lo recuerdo hace un par de meses atrás, ufanándose de que la empresa había dado superávit, de que la empresa tenía un estatus económico muy importante, de que estaba en niveles de productividad récord y nunca dio explicaciones al por qué, siendo él nominado por esta Asamblea Nacional, por este gobierno interino que nace esa Asamblea Nacional manejada por Guaidó y luego destituido por la misma, él no se tomó el tupé de entregar el cargo. Ha pasado un año casi en un cargo del que la propia oposición lo destituyó. Así sería la magnitud del escándalo. Bueno, el hecho, lamentablemente, mis amigos, es que cuando avanzamos un poco más en la cronología, tenemos que caer casi en tiempo presente. En estos días, el propio Leopoldo López, increpado por lo que ha significado el escándalo con su madre y con todo lo que ha tenido que ver con el gobierno de Voluntad Popular, del que él es líder, porque él es el líder de Voluntad Popular,
terminó diciendo que uno de los grandes culpables de que Monómeros volviese al control del chavismo, y creo que hay un tuit, quizá lo están viendo ustedes acá, fue el propio Guillermo Rodríguez Laprea, al coaligarse con el chavismo, porque, bueno, él logró que ese chavismo retomara el control de la empresa Monómeros en Colombia. En días recientes, como vimos en el video inicial de este Analizando, el señor Pedro Telechea, presidente de Pequiven, de la Pequiven chavista, ha llegado a Colombia anunciando la bienaventuranza de que la empresa vuelve a control del madurismo. Y obviamente las gestiones de Petro han tenido mucho que ver con esto. Petro ha hecho un trabajo en el que está tratando de internacionalizar la normalización que está produciendo Maduro sobre Venezuela, o la pretendida normalización, porque no puede ser normal un país que tenga todavía los niveles de desigualdad y de pobreza que tiene Venezuela. No es normal un país que tenga presos políticos. No es normal un país que la ONU señala de tener un sistema mecanizado para reprimir a la disidencia. Pero bueno, Petro anda en esta onda con Maduro y está tratando de crear el clima en el que Maduro pues incluso recupera estos llamados activos en el exterior, donde pues Colombia le es muy importante a Petro. Petro incluso se llegó a burlar de lo que había hecho Guaidó con Monómeros en Colombia, lo cual es sumamente lamentable, no porque yo defienda a Guaidó, sino porque, repito, en la burla de Petro hay una burla a quienes pretendemos crear un paradigma alternativo a manejar el Estado venezolano, que, como sabemos, aunque caiga en la pobreza en determinadas circunstancias, nunca va a ser pobre porque tiene petróleo, lamentablemente o beneficiosamente para nosotros. Ha sido nombrada incluso una nueva gerente general de Monómeros por este señor Telechea, que se llama Ninosca La Concha, debe ser chavista. Y bueno, además el chavismo, que se siente envalentonado con esta maniobra de retomar el control de Monómeros, ha dicho que va a ordenar una investigación a través de Tarek El Aissami, que lo han resucitado en las últimas semanas, lo han puesto en labores de vocería políticas bastante importantes. Va a adelantar una investigación contra 23 personas por la corrupción en Monómeros. El chavismo, que no tiene ningún tipo de autoridad moral para estar hablando de corrupción, va a enjuiciar gente por la corrupción que se ha cometido durante estos últimos 3 años en Monómeros, y donde, para sorpresa de algunas personas, y aquí es donde lo de Leopoldo López se trastoca un poco, está dentro de la lista de los 23 investigables el propio Guillermo Rodríguez Laprea. De manera que si estaba coaligado con el chavismo, pues igualito lo van a investigar. Si el señor creyó que se le estaba comiendo por haberse quedado en el cargo y haberle hecho el favor, el caldo gordo al chavismo, pues igualito lo van a investigar, o eso es lo que dice el chavismo que va a hacer con él. El mensaje al final del día, pues muy lamentable. El mensaje es muy lamentable porque el chavismo con esta jugada gana terreno, se echa en el bolsillo un activo internacional importante para Venezuela, y más aún, más que la ganancia que pueda dar Monómeros o no, más que lo que pueda traerse como financiamiento a partir de las ganancias que dé Monómeros, a mí lo que me preocupa es la imagen internacional. Con este gesto, Maduro evidentemente abona en el camino de la llamada normalización, como les he dicho. O sea, cuando Maduro salga al exterior ahora y diga, pues había una empresa que manejaba Guaidó y miren lo que hizo, mientras yo la estoy retomando para el control de los venezolanos, y bueno, yo voy a hacer una gestión decente y tal, que sabemos que es mentira, pues Maduro por lo menos va a tener un punto al decir que la gestión del gobierno interino de Guaidó fue un desastre. Y allí es donde perdemos todos, repito. Entonces, eso es lo que yo lamento. Me parece que el caso de Monómeros es patético. Habrá que ver qué pasa con Citgo, que parece que ha tenido un mejor manejo frente a todo lo que ha significado los escándalos de corrupción. Pero yo no canto victoria. Yo no digo nada está resuelto hasta que esté resuelto. Entonces, yo ahora miraré qué va a ocurrir con Citgo. Y bueno, lamentablemente Monómeros es un expediente para el olvido de los que pensábamos que se podían hacer las cosas distintas. Realmente fue, como dijo Calderón Berti en algún momento, la piñata del G4, lamentablemente. ¿Te gusta este tipo de contenido? ¿Te gustan los analizando? Hay mucha gente que le encanta y dice que este es un gran formato y que pues les encanta que esté saliendo habitualmente en el canal. Puedes apoyarlo a través de mi Patreon, patreon.com/neodolfo. Allí me apoyas y me ayudas a seguir. Además recibes algunos contenidos en Early Access, es decir, antes de que lo vea mucha gente. Pero también puedes apoyarme a través de PayPal. Hay un link en PayPal o un link de PayPal que queda en la descripción de este video
para que puedas apoyar el canal también. Sin embargo, el mayor apoyo que recibo de ustedes son las suscripciones. Suscríbanse al canal, denle like a los videos para que más personas los vean y estén informadas, y difúndanlos ustedes también en sus redes sociales, en su Twitter, en su Facebook, en su WhatsApp. Difúndanlo porque eso nos ayuda a vencer el cerco de la información que hay en Venezuela y a que muchas más personas estén informadas sobre este tipo de temas. No me queda más que despedirme y decirles que nos vemos en un próximo Analizando. Hasta entonces.